Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva lección de egresados, el espacio que hemos desarrollado desde la unidad de acceso, permanencia de egreso, específicamente desde la coordinación de egresados, con el fin de invitar a egresados a que nos cuenten aquí un relato inspirador que pueda movilizar los intereses y las decisiones de nuestros estudiantes, tanto de los que van a empezar a desarrollar su vida universitaria como los que están a punto de graduarse o que ya están graduados y están todavía en sus búsquedas personales. A través de estas conversaciones sabemos que es la manera de encontrar respuesta a todas esas inquietudes que en un momento dado en esta trayectoria formativa o profesional nos hacemos. Hoy nos está acompañando Juan Camilo Jaramillo Alzate. Juan Camilo es egresado nuestro del programa de Ingeniería de Sistemas y de la maestría en Ingeniería de Sistemas. Y desde el año 2015 fundó con otros colegas una empresa que se denomina una fábrica ágil de software de outsourcing de TI, que enseguida él nos va a contar de qué se trata, y su empresa se llama Active One. Cuando Juan Camilo se describe en su perfil de LinkedIn, él dice: soy un fanático de la educación y creo que la mejor manera de potenciar el conocimiento es a través de su divulgación. Entonces, un poco desde esa perspectiva de él como emprendedor con propósito y de ese ayudar a los otros a potenciar su talento y a que muestren su talento, es que nos inspiramos para el título de la charla de hoy, que es justamente relacionada como cómo emprender con propósito y cómo desde el emprendimiento con propósito desarrollamos los talentos de los otros. Entonces le damos pues la bienvenida a Juan Camilo. Gracias por haber aceptado esta invitación, Juan. Y aquí el espacio es todo tuyo, entonces, para escucharte. Liliana, muchas gracias por la introducción. Bueno, chicos, no, pues yo quiero contarles, pues en general, a qué me dedico hoy en día y cómo, pues digamos que cómo logré este sueño de concebir empresa que, pues digamos que es bastante difícil, pues a nivel Colombia. Eh, Actualmente somos pues como una fábrica de software, nos dedicamos 100% al tema de proyectos de TI y una vaina que se llama Staff Augmentation, que es que proporcionamos talento especializado a compañías que requieren en ese momento ese talento para la transformación digital de sus negocios. Este sueño comenzó hace más o menos un par de años y comenzó precisamente en la universidad. Siempre desde que yo fui pues estudiante en la U, me vinculé mucho en los grupos de investigación de la universidad y en esos grupos de investigación aprendí el tema de desarrollo de software y aprendí pues un par de vainas más y esos grupos estaban muy orientados, digamos, a los temas de innovación, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese punto uno empieza a encontrar como qué bueno sería que esto se pudiera, digamos, ofrecer al mundo, que se pudiese vender y más que todo, pues que se pudiese, digamos, hacer con talento local, que es una de las prioridades pues que tenemos como compañía de software. Entonces ahí comencé esa ruta, en esa ruta participé en múltiples proyectos a nivel pues de grupos de investigación, aprendí muchos temas y muchos elementos pues como sobre todo de formulación, de negociación y otros elementos pues claves en los proyectos y me di cuenta que lo que a mí me gusta era el emprendimiento. Lastimosamente pues la universidad pues no tenía un curso de emprendimiento en esa época, me imagino que hoy en día debe tener un montón. Y bueno, ahí me fui para mi práctica, terminé la No un práctica. montón, pero sí ya por lo menos abordamos el tema en algunas asignaturas y tenemos unas específicas de emprendimiento, pero no tantas como quisiéramos. Perfecto, no, pero eso es súper interesante. Ahí empecé entonces a buscar mi práctica profesional, me fui a mi práctica y allá me encontré con una persona de otra universidad. Los dos éramos practicantes, pero éramos practicantes de diferentes universidades. Con mi socio que se llama, digamos, Alejandro, empezamos a soñar, porque uno como emprendedor es un soñador. Empezamos a soñar de qué podíamos hacer,
de qué vaina nos inventábamos o qué hacíamos pues como para formalizar un negocio. En ese momento él estaba trabajando en un tema en su práctica que se llamaba gestión del conocimiento, que era un tema, digamos, más administrativo, y yo hacía parte del área de seguridad informática de una compañía eléctrica en práctica. Entonces, hablando con él en los múltiples almuerzos que teníamos pues como practicantes, decidimos, no, vamos a montar algo. ¿Qué montamos? Y comenzamos a explorar un tema relacionado con lo que él estaba trabajando en su práctica, que era gestión del conocimiento. Me acuerdo que pues él era igual de soñador que yo, porque él creía como que vamos a hacer la super aplicación o la super startup y nos vamos a tapar. Y eso pues obviamente no pasó en esa primera sesión, pero me permitió dos cosas. Primero, yo creo que uno como emprendedor tiene que, primero, si tiene esa idea, irse por esa idea y tratar de sacar algo rápido para que la pueda uno testear pues como en el mercado. Y también un poquito vencer el miedo, porque nosotros, digamos, con Alejo sacamos un prototipo y dijimos, no, vamos a vendérselo a esta empresa donde estábamos trabajando. Obviamente, pues en esa primera sesión ellos súper queridos nos atendieron, pero nos dieron como, no, estos manes, pues, qué pecado, pobrecitos, tan niños, tan soñadores, venga en otro momento, que en este momento no. Ahí aprendimos dos cosas. Aprendimos que bueno, hay que pivotear. Pues digamos que la primera idea que uno se le viene a la mente no la va a sacar adelante y va a ser pues como un detonante del éxito. Y segundo, que muchas veces están a decir que no, y no pasa nada, absolutamente no pasa nada. Te dicen que no y es una oportunidad de mejora impresionante, porque obviamente ese no tiene que estar acompañado de un feedback, y ese feedback pues vas a tomar alternativas diferentes. Ese fue nuestro proyecto. Nos dijeron que no, dijimos, bueno, ni modo, ¿qué hacemos? Ya se nos fueron todos los sueños al piso. Y bueno, y ahí como que paró un poco la cosa y le dimos como, bueno, vamos a darle un stopper al tema. No nos vamos a dedicar tanto al tema de formar empresa. Mi socio Alejo ya había salido de la universidad, ya había terminado la práctica, y el hombre ya estaba en la casa, ya se había graduado también de ingeniero administrativo. Y él me contaba una historia muy chistosa, y era que el papá, él le dijo al papá, ve, yo voy a ser emprendedor. Y el papá le dijo, pues hermano, tiene 6 meses pues para ver qué hace, ¿cierto? Y el hombre cada mes le recordaba que usted no va a enviar hojas de vida. ¿Y usted qué? ¿Usted todavía en la casa? Venga, yo por aquí le conseguí una entrevista en no sé dónde. Y entonces él como que sintió tanto esa presión. Yo todavía seguía estudiando porque yo hice la práctica y después regresé otra vez a la universidad a terminar la carrera. Pero en esos 6 meses que yo estaba terminando y que él también había terminado, pero que no tenía trabajo, empezamos como a pensar en un tema de meternos a convocatorias. Y ahí encontramos una convocatoria muy chévere, que en ese momento la patrocina, digamos, Impulsa. Y habían unas personas que estaban trabajando en un proyecto, en una empresa, con un proyecto de Impulsa, y necesitaban, digamos, un equipo de trabajo para hacer ese proyecto. Entonces, mejor dicho, eso nos metimos de sol a sol, acompañando miles de reuniones a ese otro equipo de gratis, porque finalmente uno al principio es muy, por decirlo así, regalado. Tenía que uno que regalar pues como el esquema y el trabajo para que le creyeran. Y bueno, al final los convencimos y logramos, digamos, nuestro primer proyecto de tecnología. El proyecto era muy bueno porque era un proyecto de una cuantía interesante, pero el proyecto duraba, y también un tiempo interesante, duraba 1 año. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros ese año dijimos, no, pues súper bien, o sea, ya nos ganamos este proyecto, sigamos hasta acá. El lío fue que terminó el proyecto y no sabíamos qué hacer. Ninguno de los dos sabía vender, ninguno de los dos tenía ni contactos, ni círculos sociales,
ni tenía el papá rico que le presentara amigos para venderle productos o servicios. Y fue bastante difícil en ese momento porque pues todo el emprendimiento volvió y se vino abajo. Ahí empezamos como la primera etapa que uno dice, fue pucha, ¿y entonces qué hago? ¿Cierto? Entonces como el segundo fracaso. Primer fracaso es este prototipo que nos cerraron la puerta en la cara. Segundo fracaso, este proyecto donde nos consumimos todos los recursos y ya el primer año no teníamos ni para pagarnos. Entonces dijimos, bueno, no, hay que darle otro stopper, hay que reventar la cosa y comenzamos a empezar a buscar asesoría de cómo se vendía, ¿cierto? De cómo se hacían negocios, de cómo se vendía. Digamos que lo primero que encontramos en esa época era, bueno, haga pauta, haga LinkedIn, bueno, busque, envíe correos electrónicos, llene formularios de compañías y de esa manera pues nos fuimos conociendo y comenzamos a entrar en un proyecto con otra compañía donde hubo, digamos, un flujo de trabajo constante durante por lo menos 2 o 3 años. Yo en ese momento todavía seguía trabajando en el grupo de investigación porque no me daba el dinero para poder continuar pues con el emprendimiento. O sea, tenía que, lo que decimos todos, llenar primero la nevera y después pensar en emprender. Pero digamos que me permitía como esa flexibilidad. Y en el momento en que el emprendimiento, digamos, salió a flote, ya decidí entonces renunciar y dedicarme 100% al emprendimiento. Ese momento fue más o menos como en el 2018, 2017, donde el emprendimiento ya tenía, digamos, una base de clientes interesantes. Comenzamos a hacer temas de portafolio, que es otro de los temas súper importantes cuando uno emprende y es, vení, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu diferencial? ¿Cuáles son los servicios que ofreces? ¿Cuál es el proceso que atendés? Empiezan a pensar como en un montón de aristas que lo ponen a uno a cuestionarse si efectivamente está pues por el camino que es. Ese conocimiento inicial me parece que fue, digamos, un poquito duro para mí sobre todo, porque yo vengo pues digamos, de una educación más técnica. Yo era, en esa época era mucho más técnico, sabía más de sistemas que de gestión. Pero digamos que me tocó aprender a la fuerza, me tocó aprender a la fuerza el tema de gestión, me tocó aprender a negociar, me tocó inclusive aprender a vender, me tocó entender temas de balances, ¿sí? Entonces fue, digamos, un ecosistema donde se empezaron como a desarrollar unas habilidades muy interesantes y que hoy en día pues nos han permitido, digamos, estar estos 9 años como empresarios de tecnología, ¿sí? Recientemente, la compañía, y aquí viene, digamos, el tema del propósito, la compañía no se fundó con un propósito. Al inicio, como uno al principio no reflexiona en el propósito. El propósito, pienso, y es una percepción personal mía, el propósito se va encontrando, ¿cierto? El propósito se va encontrando. No sé si de pronto han escuchado una metodología muy interesante que se llama el Ikigai. Es una metodología donde tratamos como de unir 3 elementos fundamentales. En lo que somos buenos, yo era muy bueno técnicamente, yo amo lo que soy a nivel de sistemas, me encanta la informática, me encanta el tema tecnológico y las nuevas tendencias y lo que el mercado, digamos, está necesitando, ¿cierto? Entonces, digamos que el propósito nace como hey, yo compito en lo que mejor soy bueno, ¿cierto? Y hago escogencias y hago estrategias y trato de llevar ese potencial de lo que soy como ingeniero, como persona, al mercado. Y seguramente cuando tú exploras el mercado vas encontrando, hey, ¿cómo así? Hay gente que necesita este tipo de servicio, hay gente que está buscando y que puede pagar por ese tipo de servicios que uno ofrece pues como emprendedor. Juan, perdóname, te interrumpo ahí un segundo. Nosotros dentro de la asignatura más adelante, digamos, ese es uno como de los productos finales con los que deben salir los chicos, es su Ikigai.
O sea, trabajamos todo, vamos avanzando en conocerse, transformarse, proyectarse y ese proyectarse pegado del propósito superior que debe ser con lo que cada uno salga al final del curso ya con una claridad mucho más meridiana de lo que, de cuál es su Ikigai. Entonces, hacia allá vamos, en ese camino. Súper, súper. Ese fue el primer acercamiento que yo tuve con propósito. Es una, digamos que, y el acercamiento no fue netamente empresarial, a través de unos programas que desarrolla en su momento, hace como 5 años, desarrolló Sura, y nosotros decidimos ingresar a ese programa y entendimos mucho de los aspectos, pues, de lo que es propósito. Después nos encontramos con otro tema de propósito, y es que el propósito hace que las empresas sean relevantes. Muchos de los consumidores que hoy en día están o compran un producto o un servicio, a veces el propósito genera una ventaja competitiva. Es decir, si yo soy sostenible o si yo tengo un producto donde tengo personas que les estoy dando el primer empleo, o que estoy formando, o que estoy haciendo algo adicional por esas personas, eso también se convierte, digamos, en una ventaja competitiva o en un diferencial del servicio como tal. Otro de los aspectos importantes que tiene el propósito es que conecta también a veces con el cliente, ¿cierto? Cuando uno le cuenta al cliente, hey, es que nosotros hacemos esto, lo hacemos de esta forma, hemos educado a estas personas, las hemos llevado de este punto A a este punto B, los clientes también van entendiendo que no solamente es compra del servicio, sino que también estás apoyando una causa social o una causa superior, que en este caso sería, digamos, la formación. Y ahí viene mi segundo punto, que es el tema de la educación. Cuando yo salí de mi maestría, durante todo este emprendimiento, paré como un año pues de la ingeniería, me relajé un año y comencé la maestría. En la maestría, una vez terminé, comencé a dar clases en instituciones educativas de orden superior, universidades, y en las universidades me empecé a dar cuenta de que, sobre todo hace unos 4 años, que la tecnología estaba revolucionando el mercado laboral. Lo estaba revolucionando de una manera increíble. Es decir, una persona que en ese momento aprendiera tecnología y que tuviera las herramientas necesarias, podía escalar su salario en 5 a 10x en menos de un año. Entonces, comencé a dar cursos de informática, comencé a dar cursos de programación lógica, comencé a dar cursos de aplicaciones móviles, comencé a dar cursos de programación web, y bueno, ahí empecé, digamos, mi formación como docente. Desde que yo salí de la maestría y en la actualidad sigo con esa labor de docente. ¿Por qué sigo con esa labor? Lo hago por 2 razones. Primero, por el gusto propio, porque me parece una nota ser profesor y lograr que las personas aprendan. Y segundo, porque también se convertía en un aliado estratégico para mi emprendimiento. Resulta que las personas que estudiaban conmigo o que hacían cursos conmigo, muchas de esas personas hoy en día hoy en día son coequiperos de mi emprendimiento. Es decir, son personas que trabajan conmigo, y hay personas que llevan alrededor de unos 3 o 4 años. Hay uno que lleva 5 años con nosotros. Y son personas que estuvieron en una etapa de una formación muy básica en todos estos temas tecnológicos y que hoy en día saben más que uno, ¿cierto? Que hoy en día tienen una experiencia muy alta, que saben unas tecnologías impresionantes, que reconocen que han mejorado un montón y también que ha transformado, digamos, vidas de estas personas, ¿cierto? Digamos, en el tema universitario, estas personas, digamos, cambiaron su forma de ser, cambiaron su vida, se volvieron más proactivos, se volvieron personas mucho más exigentes para sí mismas, cambiaron su rutina, o sea, hicieron una transformación personal muy, muy interesante. Algunos de ellos, y totalmente respetable, aprovecharon esa incubadora que es mi emprendimiento para formarse y después escalar a otras empresas mucho, mucho más grandes que yo, que tienen, digamos, una robustez mayor que la mía.
pero totalmente válido. Y hoy en día uno se las encuentra y se ponen a conversar con ellos y hablar de todos los logros que han tenido con la tecnología, de cómo les ha cambiado la vida, de cómo se han transformado. Y uno dice, fue pucha, esto es realmente un propósito, ¿cierto? Entonces, no solamente estoy conectando la academia y el ser de las personas a través de sus sueños y de sus motivaciones de salir adelante, sino que también eso se está volviendo un tema competitivo para mi emprendimiento, porque son personas que obviamente en este ecosistema van aprendiendo paso a paso y van mejorando sus habilidades todos los días. Entonces ahí entendí que el propósito era potenciar personas, crear oportunidades para estas personas que de pronto quizás no las tenían en su momento. Y pasa algo muy curioso en el tema tecnológico, y es que en el tema tecnológico es muy difícil que te contraten sin experiencia, es supremamente difícil, porque las personas quieren que sus proyectos tecnológicos salgan al instante, estén rápidos, no tengan pues ningún delay al respecto. Y uno dice, uy, pero es que saliste de la universidad y llevas solamente no me sirve, ¿cierto? Entonces, ActiveOne, por ejemplo, podríamos llamarlo que es una compañía que se enfoca también en dar ese primer empleo a las personas de tecnología. Y ese primer empleo está como, digamos que hay varias formas de ir acá. Y uno es a través del tema de prácticas, ¿cierto? Donde lo que hacemos es, venga, haga práctica con nosotros y hacemos un proceso de formación interna. Y otro, finalmente, son personas que tienen unas habilidades muy buenas, que quizás no tienen la experiencia, pero que necesitan esa oportunidad para catapultarse, digamos, a otro nivel. Entonces, hemos encontrado que eso no solo se ha vuelto una ventaja competitiva para nosotros a nivel de ActiveOne, sino que también estamos generando, digamos, esas oportunidades y estamos haciendo que esas personas potencien todo ese tema tecnológico y que crean en ellos mismos y que sean los más tesos en el tema, digamos, de tech como tal. Ese es como el proceso. Entonces ahí entonces conectamos como dos cosas muy interesantes, ¿cierto? Conectamos el tema académico y el tema empresarial. Y hoy en día, ese propósito que era un propósito, digamos, personal mío, se ha convertido en un propósito de la misma compañía. Entonces la compañía tiene planes de beneficios, tiene un montón de planes como de rutas de educación para que las personas que obviamente quieran acceder pues como a esas oportunidades lo vayan logrando en el camino. Entonces, yo pienso que el emprender no es fácil, nunca ha sido fácil. Yo creo que no hay ningún emprendedor que diga que la primera la rompió. Lo importante es dos cosas muy importantes: hacer eso que amas, encontrarle ese sentido como a la vida, de ese propósito superior, conectarlo con el mundo real, que es a través de los clientes y el mercado, y también buscar siempre un sentido de cooperación. Yo creo que esos tres elementos hacen que cualquier compañía valga millones de dólares. Por ahí hablaba inclusive no sé quién fue el que me dijo esta semana que las compañías sin propósito valían cero. Entonces, hoy en día, y uno se da cuenta pues que las grandes corporaciones hoy en día, las que más grandes crecen, son aquellas que realmente están con ese propósito y que todo alrededor de la compañía, todos los procesos, personas, todos los equipos giran en torno, digamos, a ese propósito, pero obviamente un propósito con tema rentable, pues porque finalmente son organizaciones pues que donde dependen muchas familias y que es necesario pues que haya un tema ahí de ganancia. Excelente, excelente, Juan. No, yo tengo aquí como miles de preguntas para hacerte, pero quisiera, pues antes de darle la palabra a los chicos, digamos que tú has hablado de resiliencia, de cómo se caen ante ese primer piloto, pues ante ese primer prototipo que presentan y vuelven y arrancan, después de ese otro año vuelven y arrancan.
Y creo que es y tú lo mencionabas ahorita cuando hablabas al final del tema de propósito, y un propósito que además lleve a tener una organización rentable, ¿cierto? Una organización rentable. ¿Cómo no ser terco en el emprendimiento, cierto? Porque si yo me caigo y me vuelvo a caer, cómo reconocer que ese sí es el camino y no empeñarse tercamente en él, sino cómo decido seguir o no seguir, ¿cierto? Cómo de verdad entiendo que sí hay camino, solo que no he podido encontrar exactamente cuál es, pero que no es una inguandia, ¿cierto? Tú decías ahorita cómo convertir ese sueño en una realidad, pero sin terquedad. ¿Cómo sé cuál es el momento de decir esto no funcionó y por aquí no es? O continuar avanzando, ¿cierto? Eso sería pues como una pregunta que tendría mientras los chicos van pensando también un poco como sus preguntas, Juan. Ok. Bueno, yo creo que esa pregunta es súper buena por dos razones. Primero, pues yo creo que hoy en día ya existen muchas herramientas que me permiten identificar si el camino es correcto o no. En el pasado no tanto, porque en el pasado yo creo que los emprendedores pensábamos que si no era por ahí, pues no había como suficiente información para tomar decisiones por dónde debería ir el camino. Desde el punto de vista digamos, de la terquedad, yo pienso que más que terquedad es apoyarse como en la información, o sea, como apoyarse en los datos o en los aprendizajes que uno genera cuando pivotea o cuando dice, lanza esa hipótesis al mercado y dice, ve, yo creo que yo puedo vender cachuchas blancas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es como hey, lanzo esa hipótesis, trato de obtener la mayor cantidad de información que sucede, digamos, en ese proceso, porque finalmente eso es un proceso, y lo importante es no volver a repetir el mismo error, ¿cierto? O sea, digamos, uno la puede, y perdón la expresión, no puede equivocarse dos veces, pero equivocarse dos veces en lo mismo sí es totalmente terrible. Entonces yo pienso que, y en general, hay que apoyarse en los datos, hay que apoyarse en la información. Hoy en día encuentras información de todo tipo para tomar decisiones, inclusive muchos de los procesos de innovación que las compañías tienen los hacen utilizando un concepto que se llama como el mago de Oz, que es decir, hey, Uber o estas plataformas no tenían todo listo cuando nacieron, ¿cierto? O sea, no todo estaba perfecto, no había un equipo detrás. Inclusive hay unas que sacaban una página web donde vos solicitabas el taxi, por detrás habían tres personas llamando a los taxis para comunicarlos pues con el cliente. Entonces, yo pienso que lo primero es identificar muy claramente cuál es ese camino que yo quiero recorrer, y ese camino que yo quiero recorrer implica que debo elegir algo, ¿cierto? Pero que también tengo que renunciar a otra cosa. Y finalmente eso es el concepto como estratégico, ¿cierto? Definir esa estrategia o esa renuncia o esa escogencia que yo hago frente a ese camino. Recorrerlo y tratar de lo que llaman los de innovaciones pivotear, y es, vamos a darle un plazo, y ese plazo es tanto tiempo, y en tanto tiempo evaluamos qué sucede y recopilar esa data a partir de ese plazo y entender qué sucedió. Hey, ¿será que se suscribieron a la página donde yo vendí las camisetas? ¿Será que no es el canal? ¿Será que ese servicio no le está aportando ningún tipo de valor a mi cliente? Y preguntarle pues a esas personas que interactúan con eso, y seguramente hay un feedback súper chévere que te va a orientar el camino y te va a decir, ve, los clientes dijeron esto, por ahí no es la cosa, la tendencia es por acá. Lo importante es no volver a elegir lo mismo, sino tratar de botear y hacer los cambios que sean necesarios. Escuchar, ser muy atentos a escuchar lo que nos van diciendo y a partir de ahí dar giros, ¿no? Digamos que tomar decisiones. Sí, el feedback con información es clave en todo momento. Muy bien. No sé, chicos, si alguien se va a lanzar a preguntarle algo a Juan.
Bueno, mientras vence la inercia de la pregunta, Juan, tú empezaste esta charla contando que uno de los puntos fundamentales para ti fue durante tu vida universitaria vincularte a grupos de investigación, ¿cierto? Una de las cosas que normalmente le decimos a los estudiantes es aproveche todo ese ecosistema que es la universidad, ¿cierto? La universidad no es solo ir a clase, la universidad tiene muchos otros escenarios donde uno puede empezar a probarse, a aprender otras cosas. Cuéntanos por qué para ti fue tan importante ese grupo de investigación y por qué consideras que desde ahí partió la cosa, ¿cierto? Y cómo es esa recomendación en términos de, venga, la universidad hay que aprovecharla para otros temas más allá de la asignatura, ¿no? Sí, ahí te cuento, Liliana, dos cosas que me parecieron fundamentales y que me parece una nota en especial de la Universidad Nacional, el tema de los grupos de investigación. Y es porque los grupos de investigación, y en especial en el que yo estaba, era investigación como aplicada. Entonces eran retos empresariales que traían al grupo de investigación y donde varios compañeros pues ejecutaban o hacían alguna labor, digamos, investigativa, pero íbamos como a la acción, y vamos a probar un equipo, no sé qué, con tal tecnología, venga, probémoslo, ensayémoslo, miremos cómo funciona y tomemos un feedback de eso. Por dos razones, hay un ecosistema ahí muy interesante y es la empresa es súper ganadora porque en nuestro caso testear tecnología con la universidad pues hace que yo no vaya a perder la plata en una inversión muy alta. Y por otro lado, le estoy dando la posibilidad a un montón de personas de que aprendan cosas de tendencia o que el mismo mercado está diciendo que se necesitan. Entonces, este grupo tenía esa particularidad de que conectaba esos retos con estos grupos de investigación y se generaban unas cosas increíbles. De hecho, hace como un tiempo conversé con algunos de los compañeros que estaban allí y me decían que de ese mismo grupo habían salido más o menos unos 3 emprendimientos. Es decir, yo no soy el único que salió, digamos, de ese grupo. Entonces, eso genera unas oportunidades muy interesantes porque te enseña cómo es el proceso de emprender a nivel, digamos, vincular empresa y la universidad. Y otro de los retos interesantes es que estos grupos, digamos que este en especial tenía una característica y es que los proyectos que se hacían allí eran proyectos que se hacían como por full extensión, es decir, no eran simplemente investigativos, sino que eran full extensión y había que probar que efectivamente las cosas daban. Entonces, eso hacía que los proyectos que hacíamos tenían que funcionar, no era simplemente era como, no, sí, ensayamos, muy bonita la tecnología, pero no nos dio, no, aquí había que retarse y probar que efectivamente funcionaba, que le servía, que era útil. Entonces yo creo que eso es fundamental y chicos, yo creo que si pueden vincularse a esos grupos, háganlo porque ese es un laboratorio de innovación impresionante y las universidades tienen esa función de estar por encima de la tendencia a lo que está en el mercado. Entonces, creo que ahí se agarran unas oportunidades de negocio que si las capitalizan muy bien, pueden montar, digamos, emprendimientos que salgan de allí. Ujú. Preguntas, chicos. A ver, yo no quisiera ser la única que participe en este conversatorio. Si alguien quiere formularle alguna pregunta a Juan Camilo, está abierto el micrófono. Bueno, Juan Camilo, entonces sigo yo por aquí. Tú mencionabas ahorita y cómo pues hay diferentes universidades que en efecto el tema de emprendimiento lo tienen muy arraigado, ¿no es cierto? Y forman a los estudiantes para el emprendimiento, cosa que no pasa en la Universidad Nacional. ¿Cómo luchaste tú contra esa corriente que nos forma para empleados? O sea, está claro que nosotros en la Universidad Nacional, sobre todo, formamos para el empleo.
¿cierto? Es por lo menos lo que hemos visto siempre, ¿cierto? No hay esa mentalidad de emprender, a no ser pocos grupos de investigación como el que tú hablas que nos llevan esa línea. ¿Cómo vencer eso? ¿Cómo si el mercado te decía empleo, 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 tú te fuiste por el lado del emprendimiento? ¿Cómo tomas esa decisión y cómo sigues firme en esa? ¿Cómo tu amigo Alejo lucha finalmente con esa presión de familia porque usted no se puede dar el lujo de ser emprendedor, usted no tiene papá rico que lo mantenga, que es uno de los sustos de los emprendedores? Entonces, ¿cómo viven todo ese tema ustedes? Sí, pues personalmente el grupo de investigación me ayudó mucho porque tenía ese balance de que igual pues podía seguir mi emprendimiento, pero que también pues tenía como un respaldo allí, porque se hacían, digamos, cosas similares. Con respecto a mi socio, yo pienso que a diferencia mía, él sí tenía una cultura de emprendimiento más alta y quizás de pronto ese fue como el jalonador porque él obviamente era de otra universidad, tenía un perfil un poco más administrativo, más de negocio, y jalonaba mucho esa parte como, no, nosotros somos capaces, nosotros podemos. Obviamente él tampoco tenía el papá rico para, para, Ujú. para soportar su emprendimiento, pero sí, yo pienso que es de convicción. La universidad, si bien no te forma en esa parte, yo sí le destaco algo a la universidad, es el tema, por ejemplo, de los seminarios, que yo sé que a muchos no nos gustaba ese tipo de materias, pero esas materias finalmente son, así es que funciona una empresa. Son Los de proyectos en ingeniería, los seminarios de proyectos. los seminarios de proyectos. Si, Ajá. si tú te das cuenta cómo funciona una empresa en el mundo real, es muy parecido a lo que tú hacías en los temas de seminario, obviamente con más cosas y con mayores complejidades, pero finalmente es eso, ¿cierto? Simplemente es controlar la plata, controlar talento, controlar procesos, controlar clientes, buscar mercado. Entonces yo pienso que eso es de la persona y por ahí habla un emprendedor muy chévere que decía, hombre, no todos tenemos que ser emprendedores tampoco, ¿cierto? O sea, no es que hoy la cultura es, hay que montar empresa y esa es la moda y entonces hagámosle porque es que eso es lo que todo el mundo hace. No, también es súper dignificante y súper bien remunerado y súper bien digno ser un científico, ser el más teso, ser el director de una compañía o ser el ingeniero más calidoso, más amable, ¿cierto? Yo pienso que eso es más de convicción. Si bien la universidad forma o no ese tipo de competencias, pienso igual que son elementos personales. Entonces, creo que las personas que lo quieran buscar lo van a encontrar de alguna manera. Quizás Ujú. no lo van a encontrar al salir de su carrera, puede que no lo encuentren inmediatamente al salir de su carrera, pero lo encontrarán en algún tiempo. Lo importante es ir por el camino y si usted está convencido de que a usted le gusta eso, porque bueno, ser emprendedor también tiene, digamos, sus preocupaciones, ¿cierto? O sea, uno aquí se preocupa y cómo voy a pagar la nómina el otro mes, de dónde es que voy a vender más para poder que estos manes aquí continúen operando con normalidad. Y también hace parte de eso. Entonces, yo pienso que es simplemente convicción, es elegir ser emprendedor. Y si eliges no ser emprendedor, también súper válido y súper bacano, pues. Y yo creo que no hay que dejarse llevar por ninguna tendencia, sino pensar en uno mismo, en lo que quiere para su vida y cómo se visualiza. Y las capacidades, las competencias y las pasiones de todos son diferentes y en esa línea todos decidimos, ¿cierto? Total. Aquí nos escribe Jessica, tiene problemas de micrófono, pero entonces nos dice que la pregunta es, dice, mi pregunta es que ¿a qué tuviste que sacrificar? Ahorita dijiste que era algo que sacrificar cuando se toma una decisión de hacer algo que le apasiona. Ella dice, en este momento está en el momento de eso, ¿cierto? En buscar su pasión, pero a costa de un sacrificio. Entonces nos pregunta, ¿qué fue eso que sacrificaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cómo seguiste adelante pues con ese emprendimiento a pesar de?
Bueno, yo creo que ahí, lastimosamente, yo sacrifiqué dinero, porque en la época en que yo monté mi emprendimiento, yo me acuerdo que los compañeros con los que yo salí de la carrera, pues todos de, que yo trabajo en Sura, que yo trabajo en Bancolombia, que yo no sé qué, y yo decía, pues sí, bacano, ¿cierto? También chévere eso. Y una de las cosas que pues que yo, y de hecho lo hablo a veces con otro socio que es Oscar, es, pues sí, muy bacano y hubiésemos podido ganar millones y, mejor dicho, estuviésemos tapados y toda la cosa, pero quizá no era lo que queríamos otro tipo de satisfacción que no fuese, digamos, el dinero. Entonces, creo que esa fue mi renuncia principal, pues porque yo les cuento, o sea, yo empecé en el 2014, pero por lo menos 3 años yo no tenía salario de nada, o sea, me ganaba un mínimo y ya era egresado, estaba estudiando maestría, tenía pues como una hoja de vida que en ese momento me podían pagar muy bien y aún así decidí quedarme pues por el camino. Entonces yo pienso que esa primera renuncia es eso. Y otra de las renuncias muy fuertes es el tema, digamos, como de la tranquilidad. Pues no sé, bueno, puede que para algunos no aplique mucho, pero en el tema del emprendimiento, la tranquilidad es algo que tú renuncias todo el tiempo porque hay que trabajar 24/7 y en cualquier momento hay que atender algo. Entonces, quizás al inicio sea 24/7, hoy quizás ya no es tan así, ya hoy uno va midiendo el éxito cuando hace menos cosas en la empresa. O sea, cuando usted no lo Cuando necesita. deja de ser mensajero, gerente, al otro día recepcionista, facturador. Correcto, sí, cuando uno empieza a dejar como esas labores de hacer los tintos, de hacer de todo, yo creo que ahí uno va viendo como los frutos. Pero en esa época, al inicio del emprendimiento, uno renuncia al tiempo también, porque el tiempo es oro, necesitas quizás el fin de semana, tienes que terminar eso, hay que presentarle tal cosa a tal persona, hay que ayudarle a estos que están embalados y que no han podido continuar. Entonces, esas son quizás las dos renuncias que yo hice en su momento, pues para mi emprendimiento. Y yo no me arrepiento. Quizás no soy millonario, pero soy totalmente feliz con lo que hago. Y me levanto todos los días diciendo qué nota, lo logré, me parece súper bacano. Hoy en día me dedico más como a la parte de innovación, entonces ya lo que hago es dedicarme como a incorporar nuevas tecnologías. Entonces, pucha, salió inteligencia artificial, venga, ¿qué podemos hacer? Entonces me parece una nota y no cambio mi trabajo por nada del mundo. Juan, en ese sentido te quería hacer una pregunta. Te dice gracias, Jessica. Y los que quieran preguntar ya saben que está el micrófono abierto o el chat. Tú ahorita dijiste que en medio de ese estar en la universidad te habías dado cuenta que lo que tú querías era emprender. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Y cómo, porque también dijiste en un momento dado que tenías que haber vencido ese miedo para arriesgarte y lanzarte. Entonces, lo primero es cómo huelo que lo mío es el emprender y cómo paso a la acción, ¿cierto? Porque hay muchos que quieren hacerlo y se mueren de pánico. Hay otros que dicen, yo quiero emprender, pero más adelante para ser mi propio jefe y poder hacer lo que quiera. Eso no es tan real, pues eso no sale haciendo lo que todos los clientes quieren y tienen mil jefes en vez de uno, ¿cierto? Pero la pregunta es eso, ¿cómo te diste cuenta que emprender era lo tuyo y en ese sentido pudiste vencer los miedos para nunca tirar la toalla? Sí, yo pienso que una de las cosas que me motivaba, pero era algo personal mío, era algo personal. Durante la práctica, nosotros teníamos un horario, me parecía a mí que era un horario triste, ¿cierto? Porque entrábamos muy, muy temprano, como a las 6:30, 7 de la mañana, y salíamos más o menos 5 o 6 de la tarde. El problema es que no era cerca, era súper retirado. Entonces, obviamente, para llegar a las 7 de la mañana había que levantarse como a las 4, 4:30, y para llegar a tu casa llegaban más o menos a las 8. Yo
odiaba esos días. Era impresionante. Era como, yo decía, pucha, yo no puedo tener una vida de esta manera. Inclusive llegué a pensar que yo no veía el día, porque yo llegaba súper temprano, ya era de noche y salía y era de noche. Y decía, no, increíble que uno no vea el día. Obviamente eso ha cambiado muchísimo, pues después de pandemia yo creo que eso ya no volvió a pasar. Pero esa fue una de las circunstancias de vida que yo decía, no, yo realmente no quiero esto para mi vida. Entonces, uno de los esquemas es, venga, ¿cómo hago cosas que disfrute, ¿cierto? ¿Cómo uso ese tiempo para disfrutar elementos que a mí me gustan y que a los que me quiero dedicar? ¿Cómo es esa pasión y esa motivación que uno tiene como, pues pucha, es que no es solamente ser el propio jefe, y yo creo que eso es en lo que uno menos piensa, diría yo. En lo que uno piensa es, ¿y cómo hago yo para impactar personas, empresas, o cómo hago que me vean importante, que yo sea una fuente de inspiración en otros elementos? Entonces yo pienso que es eso. Entonces lo primero era la insatisfacción como de esa rutina. Yo decía, no, yo no puedo con eso. Yo no podía con esa rutina como del horario, a pesar de que hoy cumplo pues horario y ya uno se va acostumbrando. Pero sí me causaba mucha curiosidad cómo sería cambiar eso, cómo sería que yo pudiese decidir sobre esos elementos laborales. Entonces, creo que esa fue una de las circunstancias que motivó. La otra es obviamente el tema, digamos, yo lo llamo como la innovación, ¿cierto? Porque finalmente cuando tú aspiras a un cargo laboral, ese cargo ya tiene unas funciones definidas, tiene unos elementos, unas competencias, unas habilidades pues que se van a cumplir, y quizás esas competencias las vas a hacer durante mucho rato. Entonces yo decía, yo quiero algo que me dé, que yo mismo pueda generar esas competencias y que me rete todo el tiempo. Entonces, siempre que uno busque, digamos que diga, "Jue pucha, estoy aburrido", o tengo esa circunstancia que dice, no, yo creo que algo más, yo voy a explorar por acá. Creo que ese es el punto, pues, como para uno emprender, tratar como de buscar esa otra alternativa que uno dice, no, realmente yo disfruto esto y yo trato de buscar, pues, como el emprendimiento. Y obviamente, pues, lo que todo tiene un emprendimiento, la independencia, la autonomía, el riesgo, porque también es un tema de riesgo, ¿cierto? O sea, uno montar un emprendimiento tiene el riesgo 100% todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás amenazado porque sí, porque no, y los mercados cambian y las tendencias cambian. Entonces, también ese nivel de riesgo hace que la vida no se vuelva pues como tan Produce un estresito bacano, un estrés bacancito ahí de mantenerse activo, ¿cierto? de mantenerse activo, sí, total. Correcto. Juan, bueno, vuelvo a darle a los chicos la invitación a que pregunten. Puede ser así como Jessica, si quieren, escribiendo. Uy, súper, Juan Camilo Monroy, adelante. Eh, con, con esa, sí, el tocayo, con esa parte de que me dijiste que pues terminaste sus prácticas y con tu amigo empezaste a analizar la parte de emprender. Yo he visto que un factor muy importante en esa parte del emprendimiento es como la experiencia, ¿no? ¿Cómo hiciste como para suplir esa experiencia, esa necesidad de tener experiencia? Porque realmente es la que realmente uno lo pone a dudar mucho. Porque usted cuando tiene esa experiencia, pues ya sabe cómo abordar o enfrentar problemas de la industria como tal. Entonces, ¿cómo hiciste para suplir esa necesidad esa falta de experiencia, mejor dicho? Súper, Juan, súper buena pregunta. Pues, hermano, yo te digo que ese fue el primer portazo en la cara, ¿cierto? Ese primer paso de no tener experiencia y de tratar de crear algo. La experiencia, yo no la tuve. O sea, mi experiencia siempre fue trabajando en grupos de investigación. Quizás esa no fue la super experiencia laboral, ¿cierto? Pero una de las cosas que me ayudó mucho fue encontrar clientes que creyeran simplemente en las personas, en el equipo, ¿cierto? Es como
hay clientes que son capaces de creer simplemente en el equipo. Dicen, no, estos manes tienen algo, son buenos. Inclusive, otro de los elementos que hicimos para que nos creyeran fue un tema de disrupción. Entonces, lo que hicimos fue como adentrarnos gratis a unas compañías, entender bien cómo funcionaban, y después hicimos como una parte de propuesta donde les dijimos, venga, ¿por qué no lo hace así? ¿Qué opinas si lo hace así? Entonces, sí, es algo súper difícil digamos, de suplir. Es verdad, yo considero que si digamos, uno tiene más experiencia va a lograr mayores cosas, pero también se puede suplir. El mercado te va direccionando por dónde hay que estudiar más, y más en el mundo tech, porque el mundo tech cambia cada 2 meses. Entonces, yo puedo ser un experto en un lenguaje de programación y a los 2 años ese lenguaje ya no se utiliza. Entonces, creo que me ha favorecido 2 cosas. Primero, buscar clientes que realmente apoyen no simplemente el trabajo, sino la causa. Y por otro lado, encontrar, digamos, tratar de hacer disrupciones, que no es fácil tampoco, es algo pues que requiere tiempo, y tratar también digamos, de chocarse contra el mundo y fallar también. Pues hay proyectos que nos salieron mal y perdón la expresión, la cagamos, hicimos desastres y finalmente son aprendizajes que se van capitalizando. Pero yo creo que eso no debe ser un impedimento. La experiencia no debe ser un impedimento. Y creo que hoy las startups nos han demostrado de una manera extraordinaria que cualquier persona con una buena idea y con un gran equipo puede sacar grandes cosas adelante. Entonces, pienso que esa es como mi ruta y pensaría pues que sigue siendo totalmente válida. Excelente, muchísimas gracias. Listo, Monroy. Yo tengo una pregunta que te quería hacer, y es que cuando los chicos, ya te voy a ya voy a leer tu pregunta, Juanse, y ahorita también nos responde Juan Camilo. Cuando los muchachos salen a práctica, salen con la ilusión de que esa práctica les permita abrir futuro y continuar de pronto en esa empresa. Y para ti, al contrario, la práctica sirvió para saber qué era lo que no querías. Entonces, me parece importante como esa reflexión, pues hablarles un poquito de eso, porque siempre la expectativa frente a la práctica es, yo voy a hacer la práctica en esta cosa porque aquí me van a dejar emplear, pero no al contrario. Entonces, un poquito como cuéntanos esa experiencia y ya luego entonces leemos acá la pregunta del chat. Perdón, te cortó un momentico, qué pena. No, que nos hables sobre eso, o sea, como también la práctica, okay. Cómo puede ser ese camino para entender lo que no es nuestro futuro. Pues sí, ese fue mi caso particular, ¿cierto? Yo pienso que pues muchos de mis compañeros pensaban lo que tú decías, eran personas que decían, no, yo quiero entrar a Sura porque allá analista junior, después senior, después no sé qué, pero hoy en día uno se da cuenta y esas 5 o 6 personas ya ni siquiera están en esa compañía. Entonces, como que las prioridades van cambiando, no solo pues para los emprendedores, sino también en general para todo el mundo. Porque las compañías que no generan nuevos retos a veces aburren a las personas. O sea, uno es como, no, me puché, voy a quedar aquí 20 años haciendo exactamente lo mismo, qué pereza. En mi caso, yo me di cuenta de esa situación, más por un tema como de la independencia y la autonomía, pero sí siento que fue algo muy revelado. En mi caso fue algo súper revelador, porque yo dije, no, ya yo no quiero esto para mi vida. O sea, no me veo sentado 10 horas aquí viendo a ver qué hacemos, o estresado porque se cayó no sé qué. O sea, no, yo sentía que no era pues como mi camino, y no solamente eso, porque no es como decir, no es que no es el camino, voy a emprender, no, es que me gustaba y me jalonaba más el tema de la educación con propósito. Decía, yo soy más útil
Yo soy más útil educando personas, transformando personas, dándoles oportunidades, enseñándoles tecnología. Y cuando tú te das cuenta que es una actividad que tienes plena satisfacción de que te gusta lo que haces y puedes pasar horas haciendo eso, ese es el camino. Para mí ese es el camino. Pero si te disgusta, te da pereza, renegas, vas aburrido, vas cansado, qué pereza, me tengo que reunir con este, ahí la cosa, yo pienso que hay que reflexionar, hay que pensar ahí, esto sí es lo que yo quiero, esto sí es por donde Yo, va la yo cosa. digo que cuando uno se despierta y no vibra de pensar que va a ir al trabajo, es porque ese ya no fue. Exacto. Porque ese ya no fue, cierto, es más o menos. ¿Viste la pregunta que te hace Juan Sebastián? Dice, felicidades y gracias por tu charla y te pregunto, ¿cuál es esa visión de tu compañía y esa misión y cómo has hecho para llegar a ellos? Bueno, pues ve, te cuento una cosa. Yo precisamente carezco, carezco mucho de ese tema de gestión y de hecho hace muy poquito definimos el tema de misión. Inclusive hoy en día ya no se habla de misión, visión, sino que se habla inclusive de mega, que La mega. Uh-huh. es juntar, que es juntar el propósito con un tema monetario, ¿cierto? Entonces va mucho más allá. Entonces ya uno no habla de visión, sino que uno habla de mega. ¿Qué es nuestra mega? Pues nuestra mega siempre va a ser monetaria, eso quizás no importa mucho, pero nuestra mega va muy orientada a fortalecer las oportunidades en el mundo laboral y hacer que esas personas que se fortalezcan en el mundo laboral con nosotros, ¿cierto? Con nuestra ayuda, sean los iniciadores o los propiciadores de los cambios, de las transformaciones digitales de nuestros clientes. Entonces, eso es como Como un nuestro... tema de intraemprendimiento, pues como una cosa así. Ok. No, No. es tratar de que esa persona con, digamos, con un nivel de conocimiento muy inferior sea capaz de ser el transformador de compañías en el futuro. Quizás Okay. hoy no lo va a hacer, pero en unos 5, 6, 7 años, así ni siquiera esté con nosotros, va a poder lograr hacer transformaciones digitales en otras compañías, así no seamos nosotros. Entonces ahí conectamos ese propósito con el tema monetario, que el tema monetario pues es hablar de vamos a vender tantos millones de pesos o de miles de millones en tecnología o en eso, pero yo pienso que lo importante de eso es hacer ese propósito, darle valores y tratar de llegar a ese punto. Ya hoy en día hablamos es más de mega que de visión. Súper. Sí, porque digamos que cuando tú respondes de esa manera, estás hablando con una, ¿cómo lo digo yo? Ni siquiera estás pensando en que todo sea un beneficio para ti, sino que Correcto. estás mostrando es que el beneficio está para esos jóvenes que se están formando a tu lado, que ellos crecen y a su vez se vuelven en transformadores de otras organizaciones, ¿cierto? Y en ese proceso generan valor para mí también, porque Exacto. se trata de juntar los dos caminos, ¿cierto? Nadie hace huevos para vender huevos, pero si tú juntas ese propósito, lo conectas con eso y fuera de eso le das valores y llegas a ese nivel, pensaría yo que es algo bastante interesante. Claro, claro. No sé, Juan Sebastián, si quedaste a gusto, ¿tienes alguna contrapregunta? No, súper, muchas gracias. Es muy importante pues entender esos Perfecto. términos y eso porque a veces uno no entiende cómo es ese avance o en qué va esa parte del emprendimiento. Entonces, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Juanse, a ti. Bueno, para no abusar más del tiempo de Juan Camilo, Juan, pues ya es el momento como de irnos despidiendo. Nos has dejado muchas lecciones en medio de esta conversación, muchos elementos para tener presente. ¿Con qué te despides? Último mensaje, que se vayan con ese último mensaje hoy para seguir reflexionando. No, chicos, yo pienso que ustedes están en un momento de vida muy interesante porque están tomando decisiones, ¿cierto? Creo que es el momento de tomar decisiones
si van a ejercer o van a hacer pues todo lo que se propusieron en sus carreras, o si se van a ir por otro camino que quizás pues les haga más satisfacción. Yo creo que lo importante es generar una balanza y tomar decisiones de vida en todo momento y decir, bueno, esta decisión posiblemente no es la que más me conviene, pero es la que más me divierte. Entonces, yo pienso que hay que tomar el riesgo, y más uno pues a la edad de ustedes que todavía tiene, si falla no pasa nada. Entonces, hagan eso, simplemente trate de nivelar el riesgo, que no vaya pues a arriesgar todo absolutamente, pero que también ustedes se diviertan en el proceso, que tengan pues como un camino, digamos, personal, un camino personal, pero que sea un camino totalmente satisfactorio, que usted diga que nota lo que estoy haciendo, que nota por dónde voy, que nota las oportunidades que me están apareciendo, y bueno, yo creo que esa es como la frase final, es dejen que los guíe el camino, traten de hacer una balanza de lo que quieren y siga el instinto, eso sí, nivelando riesgos y tratando siempre de encontrar cómo ustedes generan cambios en la sociedad y en lo que hagan. Gracias, Juan Camilo, por ese mensaje. Y yo creo que cuando nosotros hacemos como esa identificación de los egresados que tenemos acá en lecciones, que queremos traer a lecciones de egresados, justamente buscamos eso, ¿cierto? Las personas que logren con su relato personal propio de sus vivencias, inspirar caminos para los otros. Y yo creo que hoy lo has logrado, este camino del emprendimiento que nos has dicho aquí claramente. Esto pues tampoco es terreno pavimentado, esto es terreno muy, muy pedregoso, y con muchos riesgos y con muchas incertidumbres, pero que finalmente está atravesado por esa pasión y ese amor y esas ganas de transformar sociedad, y eso es finalmente pues lo que mueve a muchos al actuar. Entonces, te agradecemos, Juan, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos quedamos muy claro con tu mensaje. El mensaje queda también pues disponible en el canal de YouTube. En los próximos días ya estaremos publicándolo, así que podrán volver a él. Y a todos los que participaron acá hoy, los que nos van a ver después, espero que disfruten mucho de estos mensajes tan provocadores que nos deja hoy Juan Camilo, y los invitamos a que sigan atentos a una próxima lección. Una buena noche para todos, o buena tarde, o buena mañana, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Gracias de nuevo. Chao, Juan. Gracias a ti, que estés muy Chao, bien. chicos, gracias a todos. Hasta luego. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.